Gracias, Señor, por este día que nos permites compartir. Te rogamos que tú estés presente en esta reunión para que por la revelación y el discernimiento de tu Santo Espíritu de Dios podamos todos aprender el mensaje que tú nos quieres transmitir, para que sea fuente de conocimiento, de paz, de gozo para nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pedimos, Padre, que este tiempo sea de tu absoluta revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que estábamos hablando, estamos todos pasando por situaciones, unas incomprensibles, otras extremas, otras que quisiéramos no tenerlas, pero definitivamente todo tiene un propósito. Si ustedes fueron juiciosas y vieron los versículos que yo les envié para la charla de hoy, es que si estamos siendo probados o formados. Y la diferencia es diametralmente opuesta. Lo que les decía ahorita es, Dios nos forma en la aflicción para desarrollar el carácter de Cristo, para que veamos el mundo de la manera que Él quiere que lo veamos. Y cuando es que somos verdaderamente probados en las bendiciones. ¿De qué manera somos probados en las bendiciones? De si desarrollamos el carácter de Cristo. Si miramos al prójimo con compasión, si lo miramos con misericordia, y ahí es donde entra la parte del diezmo, que es un tema que tenemos pendiente de tratar, del diezmo, de la ofrenda, de la primicia. Ahí es donde efectivamente somos probados. Ahora, en estas circunstancias, hijas de Dios, estamos siendo formados para desarrollar un carácter, pero tiene un propósito. El propósito es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, para eso, muy cuidadosamente, con la guía del Espíritu Santo, escogí dos versículos que si ustedes los miraron, aparentemente se contraponen. Es como si se contradijera la Biblia. Lo bonito de la Biblia es un libro de poder donde hay que escudriñarlo, donde hay que pedirle al Señor revelación y no hay que leerlo como si fuera un libro común y corriente, sino detenidamente tratando de pedirle al Señor instrucción, guía y dirección. Vamos a empezar por el primer versículo, lo voy a compartir para que voy a leerlo en la primera parte y voy a leerlo en la segunda parte y quisiera que de pronto ustedes me dijeran si encuentran algo raro en aparentemente el mismo mensaje. Les voy a ubicar el contexto del momento en el que se refiere el versículo. Esto está en Números 13. Moisés envía espías a Canaán. Ubiquémonos, han salido de Egipto, el pueblo de Israel, han sido liberados de la esclavitud y Dios dice, yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero los hace pasar, ¿se acuerdan? Huir del ejército, pasar por el Mar Rojo y los está alistando y preparando para llevarlos a la tierra prometida. Entonces ya están, digamos que han transcurrido un tiempo, los israelitas siguen extrañando Egipto, que porque salimos, que nos falta el agua, que nos falta la carne, y empiezan a tener una serie de quejas. Así somos todos. Mientras en las pruebas empezamos a ver los lados flacos y nos quejamos. Tal vez ellos como nosotros se quejaban sin darse cuenta de pequeñas situaciones. Y para eso, des en cuenta que aquí hay algo bien curioso. Moisés envía espías a Canaán, o sea, la tierra prometida. En el Números 13 dice, Dios le dijo a Moisés, envía a algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar, que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Pero si uno continúa leyendo, pasamos ahora a Deuteronomio. En el capítulo 1, en el versículo 20, dice, entonces, ¿aquí qué pasa en Deuteronomio? Aquí ya han transcurrido 40 años, ya pasaron 40 años en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida, deben pasar el Jordán, pero Dios le dijo a Moisés, tú no vas a pasar, Moisés, porque tú cometiste errorcitos. Entonces tú no entras a la tierra prometida, tú la vas a ver desde un monte, pero vas a avisarle a la gente qué es lo que va a suceder de aquí para adelante. Entonces,
40 años después, Moisés hace un recorderis de todo lo que le pasó al pueblo y le está diciendo, pórtense bien, obedezcan. Fueron 40 años de formación porque definitivamente ustedes no estaban listos para la tierra prometida. Y aquí mire lo que les dice. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Si somos juiciosos en la lectura de la palabra, decimos, ¿cómo así que aquí los que proponen ir a conocer la tierra prometida fueron las mismas tribus que dijeron, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra? Pero porque aquí en Números dice, Dios le dijo a Moisés, envía a algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Uno pensaría, la Biblia se contradice. En un lado Dios los manda y en el otro lado los que toman la vocería son las mismas tribus de Israel que quieren ir a explorar por anticipado. La Biblia es un libro de poder y de mucha investigación. Es de pedirle al Señor revelación y la Biblia se concatena en que entre más queramos aprender del Señor y de su palabra, el más nos da revelación. Entonces, aquí no hay ninguna contradicción, aunque estemos leyendo algo que aparentemente es contradictorio. Acordémonos que la Biblia en el original hebreo, si uno la pudiera leer en hebreo sería fantástico, porque ahí nos damos cuenta de que lo que aquí tradujeron, que aparentemente es una contradicción, en la vida real quiere decir lo siguiente. Y en la Torá, ¿qué es la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos son los libros que llaman los judíos la Torá y se le atribuyen la autoría a Moisés. Cuando uno va a leer la Torá, en la Torá sí está muy bien explicadito todo. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde el tema del día de hoy. El Señor nunca nos va a probar mientras está transcurriendo nuestras circunstancias, porque el Señor es Dios y sabe cada paso que nosotros vamos a dar. Como decíamos hace 8 días, nosotros jamás vamos a sorprender a Dios, porque Dios en su infinita eternidad sabe cuáles son los pasos, cuáles van nuestros pecados, cuáles son nuestros aciertos, cuáles van a ser nuestros errores. Nosotros nunca vamos a sorprender a Dios, porque Él es Dios y tiene soberanía y control de sus criaturas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió y qué es lo que nos sucede a nosotros hoy en día, que es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? Hay que tener en cuenta que la idea nace de ellos y Dios permite a Moisés darles el aval para que vayan y hagan esa exploración, porque Dios ya sabía que ellos iban a necesitar un proceso de formación de 40 años para aprender medianamente a amar a Dios, porque si lo vemos más adelante, Dios dice, van a entrar a una tierra prometida que ustedes no merecen. Lo que pasa es que los otros que están adentro son más malos que ustedes y en la disciplina que yo tengo para esa gente, pues hay que exterminarlos. Ustedes van a poseer una tierra prometida no por sus méritos, sino por mi misericordia, porque ustedes no aprendieron la lección en los 40 años. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor nunca los estuvo probando. Ellos solitos se fueron a probar, a creer que le podían salir adelante a Dios. Y por eso es que le sugieren a Moisés que mande los espías, los 12 espías. Y por eso es que el Señor, aunque está una mala traducción en Números 13, el Señor sabe que ellos van a cometer esa embarradota y el Señor permite y le da la autorización a Moisés para que Moisés
haga el acuerdo con los jefes de las tribus y termine aceptando enviar a los 12 espías. Porque el Señor, ahí viene algo importantísimo que les quiero compartir, porque el Señor sabía que ellos iban a patinar y no iban a entrar directo a la tierra prometida. ¿Cuál hubiera sido el, el derecho de las cosas? Haberle creído a Dios, como nos está a nosotros sucediendo las circunstancias. Dios dijo, de aquí salen a la tierra prometida. No, ellos debieron haber cerrado sus ojitos, haber mantenido la mirada y la confianza puesta en el Señor y haber creído que iban a entrar a la tierra prometida. No haber empezado a, voy a probar a Dios, voy a enviar los espías, voy a mirar si es verdad, voy a reconocer la tierra. Entonces, Dios nos tiene a nosotros una tierra prometida, un camino definido, pero ¿qué es lo que hace que caminemos 40 años en el desierto? En la vida real, esa distancia que ellos se demoraron en 40 años, en la vida real se demora 11 días, como para ir teniendo las cosas en claro. Entonces, quiero compartirles este versículo que está en Números capítulo 13 y dice, las 10 murmuraciones que se cumplieron durante el año que había transcurrido de su salida de Egipto. Y ahí es donde nosotros estamos pecando. Empezamos a murmurar, a murmurar, a murmurar, a murmurar. Y fruto de todas esas murmuraciones del pueblo de Israel es que el Señor ya sabía que no iban a entrar a la tierra prometida, porque no hacían sino quejarse y no hacemos sino quejarnos. Entonces, durante las pruebas, que para nosotros son pruebas, estamos siendo formados como lo fue el pueblo de Israel. Y el consejo es, para aligerar esa formación y no durar los 40 años, es pedirle al Señor esas revelaciones de las cosas que no entendemos, de para qué estamos siendo formados. Y para eso voy a concluir con un versículo que me parece concluyente. Este versículo en Romanos 8:28, en una versión que se llama Traducción en lenguaje actual, me encanta porque lo hace eh, muy fácil de entender. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Qué quiere decir? En el mundo moderno dicen, ay, es que todo ayuda para bien. En la literatura del coaching moderno, todo ayuda para bien. Y yo les digo, no, ellos extractaron una parte bonita, pero se quedaron con la sustancia. Y ojo a la sustancia. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Nosotros somos hijos de Dios, amamos a Dios, eso nos hace un mundo aparte. Y eso hace que Dios vaya preparando todo para el bien de nosotros, porque amamos al Señor. Y dice, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces, el Señor nos tiene una tierra prometida, de acuerdo con su plan. Nosotros, en nuestra pequeña inteligencia, no lo vemos, mucho menos lo entendemos, pero tenemos claro que somos hijos de Dios y tenemos claro que Él tiene un plan para nosotros. Entonces, que no nos pase lo del pueblo de Israel, que no seamos nosotros los que le ponemos pruebas a Dios en el sentido de desafiar el plan, sino más bien humildemente preguntarle al Señor en los procesos que no entendamos, en los procesos de formación que estamos viviendo, que yo puedo conocer personalmente el de cada uno de ustedes, pero ustedes entre ustedes no saben, pero a la larga todos estamos viviendo procesos de formación similares. El desafío es preguntarle al Señor en el devocional qué es lo que Él quiere que aprendamos, en qué parte debemos desarrollar el carácter de Cristo para que ese desierto no sea de 40 años, ni de 40 meses, ni de 40 días, sino que sea un proceso que sea aligerado por la humildad de sometamos nuestro orgullo, sometamos nuestra suficiencia intelectual y más bien delante del Señor aligeramos esas situaciones de querer llegar a nuestra tierra prometida que Él nos tiene de acuerdo a su propósito y por el cual estamos siendo formados. Entonces, si se dan cuenta, Él aprovecha nuestros errores, Él aprovecha nuestras circunstancias
no para probarnos, sino para formarnos. ¿Cuándo nos va a probar? Cuando lleguemos a esa tierra prometida. ¿Cómo nos va a probar? ¿Qué tanto tenemos de orgullo? ¿Qué tanto tenemos de confianza? ¿Qué tanto tenemos de esperanza? ¿Qué tanto tenemos de suficiencia? O sea, ¿qué tanto aprendimos a ver el mundo como Cristo lo ve? ¿Cómo podemos ser compasivos y misericordiosos con los demás? ¿Qué tanto entendemos que es urgente llevar a otras personas, a los otros, a los nuestros, a los pies de Jesucristo? Por eso yo les decía en estos días, no se trata de nosotros, se trata de los otros. No se trata de nuestro reino, se trata del reino del Señor. Todo en función del Señor. Entonces, quiero dejarles ese planteamiento, que entendamos que estamos siendo formados para un propósito ni siquiera nuestro, para un propósito celestial, para obedecer al Señor y cumplir su voluntad que tiene en nosotros. Porque nosotros, así no nos guste, ya sí hemos sido escogidos por el Señor. Por eso estamos acá, por eso estamos escuchando este planteamiento. Hemos sido escogidos por el Señor para realizar su plan, su voluntad dentro de su soberanía sobre sus criaturas. Entonces, es normal que tengamos quejas, como ellos que se estuvieron quejando por la carne, por el maná, por la sed, por el calor, por todo se quejaban, pero se quedaron ahí, se quedaron quejándose, se quedaron en la idolatría. Acuérdense que recién habían salido de Egipto y ya habían hecho un becerro de oro por allá enloquecidos. Y duraron enloquecidos los 40 años. Vuelve y juega. No entraron por sus méritos. Y Dios les dijo, ustedes no entran por los méritos, ustedes no aprendieron en los 40 años. Entran porque los otros nunca tuvieron 40 años de oportunidad para convertirse y se volvieron fue más malos. Por eso el Señor dio la orden de exterminarlos, porque si no esa maldad se les hubiera prendido a ellos y con el tiempo se les prendió, porque no los exterminaron como el Señor les mandó. Entonces el Señor, vuelve y juega, y para concluir, nos está formando. Aligeradamente, sí, porque los procesos son rapidísimos. Entonces, la invitación es, pidámosle humildemente al Señor en una intimidad ya no rutinaria, ya no automática, sino de corazón y a todo momento, a todo instante, ya no únicamente en la mañana, sino a todo instante de nuestro día a día, qué es lo que el Señor quiere que aprendamos y qué propósito tiene con cada situación en la que somos enfrentados. Entonces, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta o cerramos con la oración? No, Mauri, yo no. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos has prestado y que sea este mensaje de revelación a nuestros corazones, Padre Celestial, por la presencia de tu Santo Espíritu de Dios, porque de verdad que las circunstancias son extremas y solo tú sabes lo que cada uno de nosotros está viviendo en las luchas personales de cada día que tú nos regalas de vida. Por eso la urgencia, Señor, de que podamos menguar, pero para que tú crezcas, Espíritu Santo. Concédenos por tu infinita misericordia la revelación, el discernimiento, la guía y la instrucción en estos procesos de formación que tan aceleradamente tú nos has puesto en cada uno de nosotros y de los que escuchen este mensaje. Por eso te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, quien gima y clame por nuestras necesidades delante de nuestro Padre Celestial. Bendecimos tu trono y glorificamos tu nombre en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.